Leemos la palabra, voy a invitar a que se ponga de pie en esta hora. Y vamos a decirle esta noche: Señor, que estás en los cielos. Señor, en esta hora nos venimos, Padre, nos acercamos ante tu santa presencia. Padre, pidiendo que te manifiestes, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, pedimos que la gloria de tu nombre se mueva, nos ilumine y se manifieste, Señor, en cada necesidad. Necesitamos tu poder, Señor. Necesitamos tu gloria, Señor. Necesitamos, Padre del cielo, tu mano poderosa en cada vida, Señor, de tus hijos. Pero también, Señor, pedimos conocimiento. Pedimos sabiduría de lo alto. Pedimos, Señor, que esa obra maravillosa se complemente, Señor, a través de tu consejo que traes esta noche para tu iglesia. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito el Señor. Abrimos, hermanos, la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 37, versículo 1 al 11. Vamos a leer en esta hora. Versículo 1 al 11. Y lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala forma de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Tomemos nuestro asiento. José, hermanos, experimentó este sueño, estos sueños de victoria,
en su vida. Victoria, hermano, que no fue instantánea, sino que tuvo tiempo para que esto se cumpliera. De ahí, hermano, el título del sermón de esta noche. ¿Y tú con qué sueñas? ¿Y tú con qué sueñas? Es importante esta interrogante, hermano. José era hijo del patriarca Jacob. También José era patriarca. Pero aquí, hermano, José era hijo del patriarca Jacob y de Raquel, hija de Labán. Labán, hermano, también era hermano de Rebeca. Oiga esto, madre de Jacob. Según Génesis 27, 41, 43 y Génesis 35, 24. Mire qué interesante es esto. El patriarca José, oiga esto, es conocido como el patriarca soñador. Y también tenemos un profeta soñador, que es el profeta Daniel. Ambos hermanos, el Señor lo usó mucho en el área de los sueños. Cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta que el poder de Dios todo el tiempo ha estado en favor y en contra, en favor de lo bueno y en contra de lo malo, a través de los tiempos. Jacob era hijo de Rebeca y Raquel, hija de Labán. Ahí nos damos cuenta, hermano, que Jacob y Raquel eran primos. Eran primos, hijos de dos hermanos. Muy interesante esto. Significa entonces que Rebeca e Isaac eran abuelos de José. Mire qué bonito cómo se va desarrollando este nudo. Era abuelo de José, hermano, porque eran los padres de Jacob, ¿verdad? Su padre. Interesante. Y Labán era abuelo de José porque era el padre de Raquel, madre de José. Cuando leemos, hermano, el capítulo 37, que hemos leído esta noche, los primeros 11 versículos, nos damos cuenta que Jacob ya había perdido a su padre, o sea que ya había muerto el padre de Jacob. Y este era Isaac. Eso lo vemos en el capítulo 35 y versículo 27 al 29. Lo que estudiamos esta noche nos va a ayudar a conocer algunos aspectos que nosotros tenemos equivocados acerca de la vida de José. Por ello, hermano, en el capítulo 37:1 nos dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Murió Isaac, pero él se quedó viviendo en ese lugar. A partir, hermano, del capítulo 37 del libro de Génesis, encontramos toda la historia de los patriarcas. Toda la historia de los hijos de Jacob, los que posteriormente llegaron a formar la nación israelita, o el pueblo, o la nación, o el país de Israel. En el capítulo 37 encontramos todo lo concerniente a la generación de José. Toda la generación de este patriarca lo encontramos en el 37, específicamente, hermano, desde que él tenía la edad de 17 años. Mira qué interesante esto. Cuando uno lee despacito, uno encuentra muchos aspectos que uno creía que eran como comúnmente se lo dice. Y ya va a ver por qué le digo esto. Dice, hermano, que en el 37:3 dice la palabra
Y amaba Israel, o sea Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Quién fue el último hijo que tuvo Jacob? No fue José. Ahora, pero dice, hermano, que lo amaba más que a todos porque lo había tenido en su vejez. Pero cuando comenzamos a ver este término dentro de la cultura judía, es, hermano, y se refiere al que lo cuidaba, al que estaba con él, al que era atento con él. Por eso, hermano, este siervo de Dios, José, tenía esta bendición. Él estaba muy pendiente y hacía compañía a su padre. Él lo amaba, dice, más que a los demás hijos. Usted sabe que eran 12 varones y una hembra, pero la hembra era un poco traviesa. Pero los varones, hermano, de entre todos los varones, habían de diversos caracteres. Pero él, hermano, dice que amaba mucho a José. Lo que vemos, hermano, en este aspecto claramente es que desde pequeño comenzó este varón, refiriéndome a José, comenzó a dar muestras de que iba a ser un hombre de carácter, que iba a ser un hombre, hermano, con autoridad. Y esto lo encontramos cuando dice el 37, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Que sí, hermano, que cuando le hablaban, no le hablaban amablemente, a saber de qué manera le hablaban. Quizá con un grito, quizá con desprecio, y todo esto, hermano, era porque él comenzaba a dar principios de que iba a ser un hombre de carácter, un hombre de autoridad. Y prueba de ello es que le entrega a Jacob una túnica de colores. De hecho, hermano, la túnica de colores, eso significaba autoridad. Y qué interesante cuando vemos esto. Dice que esta túnica era una figura de autoridad. Si usted ve, cuando vemos, hermano, en Éxodo 28, 40, 41, cuando el Señor ordena que le den túnicas a los sumos sacerdotes, y a los sacerdotes, hermano, porque ellos iban a tener una autoridad sobre la nación israelita. Veía esto y decía el hombre, realmente qué bendición. Dios, por eso siempre lo he dicho, que Dios no se queda con nada. Si tú te esfuerzas, Dios te va a dar autoridad. Si tú sos una persona que amas a Dios y amas la obra de Dios, Dios te dará un lugar, Dios te pondrá en un lugar, te pondrá en un espacio donde podrás desempeñar o desarrollar lo que tú tienes en tu corazón. Ahora, por este trato especial, ¿cómo lo vieron sus hermanos? Cuando este hombre, cuando este José vestía la túnica de colores, le estaba señalando como el hijo que desempeñaría la función patriarcal en la familia de Jacob. Ustedes saben lo que el patriarca era el padre de familia. El patriarca era el que tenía la autoridad en la familia. Por lo tanto, todos los demás hermanos debían reconocer su autoridad. Y no crea, con los sueños que tuvo, los sueños que Dios le dio, los hermanos no entendían esto. Incluso en el segundo sueño, incluyendo hasta el mismo padre, no le gustó. Pero posteriormente dice en el 11 que él
meditaba sobre estos sueños. O sea, hermanos, si Jacob era un hombre de Dios, no entiendo por qué se puso en cierto modo en contra de lo que estaba revelando Dios a través del patriarca. La reacción de los sueños, hermano, en los hermanos de José no fue agradable. Ya por sí dice la palabra que le tenían envidia, porque era el que más quería a su padre y el que vivía con su padre. Por lo tanto, hermanos, sabemos que si vivía con su padre, José estaba adquiriendo más conocimiento, más sabiduría, porque estaba cerca de Jacob. Y esto, hermano, no les gustaba a ellos. Con el sueño que les contó, puso más difícil la relación entre ellos. Acuérdense, hermano, que alguien podrá decir, hermano, pero es que ellos nunca se llevaron como tales, porque eran hermanos de diferentes madres. Solo eran hijos de un solo padre, pero con diferentes madres. Pero sabe, yo pienso, hermano, que aquí el problema era el trato que le estaba dando el padre a José. La respuesta de sus hermanos, era lo esperado. Cuando les contó, dice, el sueño, la respuesta fue de sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Piensa, hermano, que se lo hicieron como en burla. Y tú vas a reinar sobre nosotros, tú nos vas a mandar a nosotros, tú vas a señorear sobre nosotros. Pienso que le dijeron: no te equivoques. Y había otro aspecto, humanamente viéndole de favor, era que José era menor que los demás. Y en nuestra cultura, hermano, el mayor es el que tiene la autoridad. El mayor es el que tiene la potestad. El mayor, hermano, es el que prácticamente es el patriarca, al faltar el padre. Pero aquí no era así. Aquí, hermano, era uno de los más pequeños, el que iba a tomar la dirección de ese hogar, de esa familia. No menciona más de esposa, solo le dice él: tu madre y yo también te vamos a rendir pleitesía. Se lo rechazaron. Hasta su padre se lo rechazó. No le gustó el sueño. Es que, hermano, la autoridad se gana. La autoridad y la autoridad que da Dios está sobre todas las autoridades. Definitivamente. Aquí hay una cosa, hermano. Lo que estábamos viendo, lo que hemos leído, son los propósitos de Dios para José. Y como era el propósito de Dios, no había hombre alguno que pudiera detener o cambiar la dirección de este designio de Dios. Pues, hermano, en el versículo 9 y 10, no le gustó el primer sueño y se quedaron un poco molestos. Y viene un segundo y le dice: soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, mi padre, mi madre y ustedes 11. Qué increíble, hermano. Y sus hermanos, dice, le tenían envidia, porque el mismo padre le dijo: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? A pesar que lo amaba, un momentito que sintió envidia, Jacob. A pesar que lo amaba, llegó un momento a pensar: ¿qué te pasa? Estás abusando de la autoridad que te he dado. No había entendido que era Dios el que estaba dando ese designio. Dios le dio un segundo sueño, como quien dice:
No le gustó el primero, pues ahí va otro. El primero solo abarcaba a los hermanos, el segundo ya abarcaba a su padre. Qué increíble esto, hermano. Y este segundo sueño tenía también cumplimiento en lo que vamos a ver esta noche. Con los dos sueños que Dios le dio a José, estaba claro, oiga, estaba claro una cosa, que José tenía liderazgo. Y que ese liderazgo que presentaba José no era el resultado de capacidad humana, sino que era una orden de Dios. Una orden de Dios para Israel. La envidia creció. La envidia creció. Hermano, cuando estaba trabajando esto pensé, de hecho, hermano, la envidia es uno de los daños graves que hay en la iglesia también. Así es, amén. Así es. La envidia ha hecho mucho daño. Y la envidia sigue haciendo estragos en la iglesia. Muchas veces, hermano, porque usted tiene un par de zapatos nuevos, dice, ¿y dónde le sacaron, hermano? Y si el pastor, ahí están las ofrendas del domingo. Ay, Señor. Yo sé que hay gente muy consciente, pero como aquí estamos hablando, hermano, que siempre reina estos males dentro de la iglesia del Señor. Acuérdense, aquí estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo especial de Dios, de Israel, donde podríamos decir, hermano, ahí estaba la crema innata del pueblo de Dios, donde no se podía pensar que iba a haber problema. Dice, hermano, que los hermanos de José, esto rebalsó el vaso en ellos. Y dice, hermanos, que llevó a sus hermanos a caer en muchos errores, que atrofió la mente, atrofió, hermano, el corazón, la capacidad de análisis, y perdieron todo el dominio propio. Hermano, perdieron todo el control de lo que ellos podían pensar. Y se dejaron ir, hermanos, por la ira, y porque si es de los menores, y si somos hermanos, pienso que esto lo llevó a cometer grandes errores. Ya que dice la palabra, mis amados hermanos, que uno de tantos días, Jacob lo vistió con la túnica de colores y le dijo, ve a supervisar a tus hermanos, ve qué están haciendo. Y dice, hermano, que cuando lo vieron, dijeron, allá viene el que nos cae muy bien. Y dice, hermanos, lo vieron, dice, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, y conspiraron cómo hacer para matarlo. Oiga qué terrible es esto. ¿Cuántas veces, aunque no lo hemos hecho, pero cuántas veces hemos pensado eso? Este hermano no se va a detener. Esta hermana cada día va a ir teniendo y teniendo más. ¿Cómo hacemos para ponerle paro a esto? Ahí estamos haciendo la obra mala de los hermanos de Dios. Dice, hermanos, que lo vieron y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador, aquel que sueña grandes cosas, aquel que ha soñado que nosotros vamos a ser servidores de él. Allá viene, mira. ¿Y qué hacemos? Ahora pues, venid y matémosle. Mire cómo lo amaba. Ahora le dijo, venid y matémosle y echémosle una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ellos pensaron, hermano, que ahí se iba a terminar los sueños, se iba a terminar todo. Pero oiga una cosa, hermano, cuando los propósitos vienen de Dios, nadie los va a cambiar. Amén, aleluya. Se puede morir la gente de rabia, de envidia, de lo que quiera, pero los planes de Dios no se van a detener. No se van a detener
porque Dios lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Nadie lo va a detener. Señor. Y oiga esto, qué interesante. Fíjese, hermano, que tanto era su envidia que no pensaron qué iba a pasar con el viejito, qué iba a pasar con el padre, qué iba a pasar con Jacob. Ellos no pensaron en eso. Así es. Y dice, hermanos, que siempre hay un inteligente. Dice que Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, pero tirémoslo a la cisterna que se mueran. O sea, siempre, hermano, estaba el mal. Le dijo, hermano, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo a la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo, así que de sus manos para hacerlo volver a su padre. Oiga, le dijo, échenlo a la cisterna y nadie le dé ayuda, nadie lo auxilia, ahí que se muera. Estaba haciendo lo mismo, porque hermano estaba buscando hacerle daño a su hermano. Y oiga, hermano, cómo se va desarrollando esto. Confiados en que iba a morir en aquella cisterna, se sentaron a comer, dice, tranquilos, riéndose, platicando. En el versículo 25 nos dice, en el 24, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ellos pensaron que se ahogó, pero Dios ya había preparado eso. Oiga, y en el versículo 25 dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas de bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Toda esta mercadería que traían la llevaban para Egipto. Hoy le pregunto, ¿los hermanos vendieron a José? Ese silencio. Se nos ha enseñado que sus hermanos lo vendieron, pero no es así. No es así. Si leemos la palabra del Señor, dice en el 26, ellos dijeron, ¡ay, a los ismaelitas, saquémoslo y vendámoselo a los ismaelitas! Oiga, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendamos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Ese hermano que él dijo, no, saquémosle y vendámoslo, no le hagamos daño. Oiga, y cuando pasaban los madianitas, no los ismaelitas, no, que los madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Hermano, que los hermanos no se dieron cuenta quién vendió a su hermano. Fueron los madianitas los que lo sacaron, se lo llevaron y se lo vendieron a los ismaelitas. Mire qué interesante, hermano. Y lo vendieron. ¿Y por cuánto lo vendieron? Por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Y usted podrá decir, hermano, pero ¿por qué no lo vendieron más si era joven? Era fuerte. Era un hombre muy fuerte y capaz. Lo que pasa, hermano, que eso ya está dictado en la palabra. Allá en el libro de Levíticos, en el capítulo 27, versículo 1 al 8, dice que los varones de entre 5 y 20 años de edad, ese era el valor, eran 20 monedas, y él tenía 17, él estaba en esa escala. Por eso, hermano, lo vendieron en 20 monedas de plata.
Oiga, qué interesante está esto. Dice, hermano, que los madianitas lo vendieron a los ismaelitas y se lo llevaron para Egipto. Después, hermano, como estaban de acuerdo con Rubén, se vino Rubén rápido a la cisterna. Dijo, saquémosle y vendámosle la oportunidad. Y lo chistoso, hermano, fue que cuando él llegó ya no había nada en la cisterna. Ya lo habían vendido los madianitas. Y salió asustado y se rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no aparece. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Hay hermanos donde tienen otra brillante idea y dicen, como la túnica yo la tenía, porque cuando la agarraron le quitaron la túnica y lo tiraron a la cisterna. Dice, hermanos, que agarraron la túnica, degollaron un cabrito y le rociaron la sangre y dijeron, aquí la podemos hacer más. Ahí, hermanos, estaban preocupados. Ahí sí se preocuparon un poco porque su hermano ya no estaba en la cisterna. Y dijeron, ¿y qué pasó? ¿Y para dónde se fue? ¿Quién lo sacó? Pero dice, hermano, que inventaron eso y se llevaron esta túnica de colores y lo trajeron a Jacobo y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no, haciéndoselos que no sabían nada. Y él, dice, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José había sido despedazado. Las bestias estaban ahí alrededor de él, porque ellos sabían todo el tamal que habían hecho. Pero no le contaron nada a Jacobo, porque se ve que si lo contaba podía morirse el anciano, porque lo amaba, dice la palabra. Y se levantaron todos sus hijos y tomaron a sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Oigan, otra palabra, dijo él, voy a sufrir este dolor hasta que yo parta de esta tierra. Mi hermano, qué tremendo está esto. Pero ellos creían, hermano, ahí no sabían qué había pasado con José. Pero Dios ya llevaba su plan allá adelante. Dios llevaba su plan adelante, hermano. Porque los madianitas vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos iban, hermano, para Egipto. El precio dependía de la edad que tuviera la persona. Repito, por eso fueron 20 monedas de plata. Ahora, con todo esto, nos damos cuenta, hermano, que el significado de la túnica de colores que Jacob le entregó a José significaba, dijimos, autoridad. Y esto se cumple en Génesis 41, 38, 46. Ahí se cumple, hermano, el significado de la túnica. Veamos qué dice Génesis 41, 38, 46. Lo leo, hermanos, y dice la palabra. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, eternamente hablando. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello.
y lo hizo subir en un carruaje y comenzó a pregonarlo en todo Egipto, el cargo que depositaba en José. Hermano, ahí se estaba cumpliendo el color de la túnica, la autoridad que Dios había entregado en él. ¿Cuánto, hermano, cuánto se tardó para que se cumpliera esta revelación de Dios? Se cumplió, hermano, alrededor de 13 años. No fue fácil, 13 años pasaron. Cuando lo leemos pensamos que hoy fue y mañana fue lo demás. 13 años. Génesis 37:2 dice, hermano, que él tenía 17 años. Y Génesis 41:46 dice, hermanos, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. A los 30 años de edad, a los 30, resta de 17, 13 años habían pasado. Con todo el sufrimiento que vivió este varón de Dios, todo el sufrimiento que había pasado, el cumplimiento del sueño que tuvo José, lo vemos, hermano, en el 44:14. Vemos el cumplimiento del sueño. 44:14 dice la palabra: y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra. Hermano, se arrodillaron ante José, porque era el cumplimiento de lo que Dios le había revelado. Y el caso, hermano, del segundo sueño, que le dijo que eran sus padres también los que se iban a arrodillar, lo vemos, hermano, en el 47:31. E Israel, o sea, Jacob, dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó, porque él estaba en la cama. Dice, hermano, que se inclinó ante José. Ahí no se acordó cuando le dijo, ¿también nosotros nos vamos a inclinar ante ti? No, ahí no lo hizo, porque se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Se estaba cumpliendo, hermano, lo que Dios había dicho. Nos damos cuenta hoy que el plan de Dios se cumple. Aún sobre los planes malos de los hombres, Dios mantiene su soberanía. Pensaba en esto. Aparentemente uno lee y dice, ¿cómo es que Dios permitió de todo esto? Toda esta grosería, que lo tiraron a la cisterna, lo desnudaron, lo vendieron, hicieron tantas cosas. Pero ahí lo que estaba haciendo Dios era preparando a José, capacitando a José, dándole, hermano, coraje a José. Todo el dolor, la tragedia, la humillación que sufrió José, estaba preparándolo también como base para la bendición de Egipto, de las naciones vecinas y de su propia familia. Así es. Aquellos dijeron felices, vamos a venderlo y nos vamos a comer lo que nos den. Pero el Señor les dijo, si eso pasa, se van a morir de ustedes después. Porque este va a ser la bendición. Este va a ser la bendición. Mientras sus hermanos creían, hermano, que aparentemente eso ellos habían ganado, porque habían apartado a José de sus ojos. No era así, porque la realidad era que José estaba despacio cumpliendo los propósitos de Dios que le había presentado a través de José. Amén, aleluya. Ahora, ¿con qué sueñas tú? Hermano, anoche soñé que se peleaba con los hermanos. Ay, Señor. Anoche soñé un montón de cosas, pero nada que ver con Dios. Y muchas veces decimos, quizás Dios me está dando este sueño. No, hermano, lo de Dios es santo. Amén, así es. Lo de Dios es santo. Señor.
Lo de Dios es sagrado, hermano. Dios llevó a José como esclavo, oiga, para convertirlo en un poderoso hombre que serviría para darle comida en el tiempo de hambre a los que Dios iba a poner en su vida. Qué preparado estaba el plan de Dios. 13 años duró la preparación. 13 años duró la preparación. Hermano, en el teológico son 3 años. Mucho tiempo, dice la gente. Cobarde, ¿verdad? No, hermano, 13 años. Métase, hombre. 13 años le costó a José llegar a este momento. La envidia y el mal corazón nos llevará a humillarnos al final de todo. Cuando usted, hermano, es envidioso, es de mal corazón, Dios quizás le va a juntar la pita para ver hasta dónde llega. Pero al final va a comenzar el Señor a jalar. Y lo va a llevar que caiga de rodillas a aquel que usted le ha tenido envidia. Y le va a decir, mira, no hay otro recurso. Anda a pedirle favor a aquel. Ay, Señor, Señor, pero yo cómo le voy a pedir. Es que yo te mando. ay, Señor. Para que te des cuenta que el orgullo no va conmigo. Amén, aleluya. Oiga, qué interesante. Así es. Solo quiero decirle a este hermano, las bendiciones están en la obediencia a la palabra de Dios. Porque los juicios de Dios determinados para esta tierra se cumplirán en el año, en el mes, en el día, en la hora, en el minuto, en el segundo que Dios va a determinar. Amén, aleluya. Nada de antes ni nada después. Amén. Va a ser exactamente en el tiempo de Dios. Ahí, hermano, el momento que Dios lo ha decretado, así va a ser. Pero gloria a Dios por eso, hermano. Porque hoy Dios nos presenta el cuadro de José. Para que nos demos cuenta que si lo venden o ustedes me venden a mí, el plan de Dios se va a cumplir. Si quieren detener la palabra, no podrán. Porque Dios es el que nos ha dado esta orden que lo hagamos. Solo dispongamos nuestro corazón. Hagamos la voluntad de Dios. Hermano, y nadie nos va a detener. Nadie nos va a detener. Porque es el plan perfecto de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Que Dios nos lleve, hermano, de victoria en victoria. Y de poder en poder hasta culminar sus planes perfectos para bendición